Las instituciones de Wall Street han encontrado una nueva mina de oro para aparcar su dinero: las viviendas unifamiliares. Y en los últimos años, estas instituciones han estado comprando viviendas de nueva construcción en todo Estados Unidos para poder alquilarlas. El problema que algunas personas tienen con esto es que creó un par de problemas. Número uno es que usted podría terminar en una guerra de ofertas con un fondo de cobertura. Y el número dos es que los hogares de inventario son tan bajos, y esto podría ser en parte debido a los fondos de cobertura de la compra de tantas casas. Es por eso que ahora hay un nuevo proyecto de ley que se propone prohibir los fondos de cobertura para poder invertir y poseer viviendas unifamiliares. El proyecto de ley exigiría entonces a los fondos de cobertura, que son corporaciones, sociedades o fondos de inversión inmobiliaria que gestionan fondos de inversores, que vendan todas sus viviendas unifamiliares en los próximos 10 años. Y acertadamente, el nombre del proyecto de ley es la Ley para acabar con el control de los fondos de cobertura sobre las viviendas estadounidenses. Ahora bien, mi objetivo en este video no es hablar de la legalidad del proyecto de ley, porque eso es más bien un tema jurídico y político. En su lugar, quiero hablar de lo que está pasando en el mercado de la vivienda y realmente entender cómo los fondos de cobertura han afectado el mercado de la vivienda. De esa manera podemos entender realmente la verdad. En primer lugar, solo para que estemos en la misma página, ¿cuántas casas son realmente propiedad de los fondos de cobertura y los inversores? Este es un gráfico de Freddie Mac que muestra la proporción de compras de viviendas por parte de inversores institucionales. Y lo que verás es que en el pico los inversores institucionales están comprando alrededor del 2,5% de las viviendas disponibles. Por cierto, basado en sus definiciones, un inversor institucional es alguien que compra al menos un centenar de viviendas en los últimos 12 meses. Pero vayamos un paso más allá y profundicemos un poco más en todos los inversores. Este es otro gráfico de Freddie Mac que muestra cuántas viviendas fueron propiedad de inversores en las últimas 2 décadas. En realidad, un poco más que el último par de décadas. Y esto incluye a mamá y los inversores pop. También incluye a los inversores institucionales. Y lo que se ve es que en este momento, en el momento de la grabación de este video, alrededor del 30% de las viviendas son propiedad de inversores. Esto es más alto que donde estábamos en 2000, pero está por debajo del pico en 2012. Dicho esto, ¿hemos visto un repunte en la propiedad institucional de viviendas en los últimos años? Por supuesto que sí. Pero, ¿son los fondos de cobertura para la compra de vivienda institucional la razón de la crisis inmobiliaria que estamos viendo hoy en día? No. Hay otras cuestiones que están afectando al mercado inmobiliario. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, tenemos un desequilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Bueno, la pandemia llegó en 2020. Luego vimos cómo los tipos de interés alcanzaban los niveles más bajos de la historia. Luego vimos a todo el mundo querer mudarse de las ciudades a los suburbios. Entonces había gente que quería salir y tomar ventaja de estas bajas tasas hipotecarias. Así que todo el mundo quería salir y comprar una casa, pero no teníamos tantas casas para la venta. Eso hizo que los precios de la vivienda se dispararan. Entonces, el Banco de la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés cerca de cero, a pesar de que la inflación se estaba convirtiendo en un problema. Entonces, seguimos viendo esta afluencia de compradores al mercado inmobiliario, así que los precios de la vivienda siguen subiendo. Luego, en el año 22, el Banco de la Reserva Federal se dio cuenta de que hay consecuencias para la inflación, para toda la impresión de dinero, para las bajas tasas de interés. Así que el Banco de la Reserva Federal comenzó a subir los tipos de interés en 22 a algunas de las tasas más rápidas que hemos visto nunca. Entonces vimos las tasas hipotecarias dispararse de alrededor de 2,5% a más de 7% en solo un año. Y esto creó una situación única en el mercado de la vivienda, donde los precios se dispararon más de un 40% en pocos años. Los precios de la vivienda subieron mucho y los tipos hipotecarios subieron mucho y los precios de la vivienda se mantuvieron altos, porque normalmente lo que ocurre cuando se suben los tipos de interés es que los precios de los activos caen. Sin embargo, subimos los tipos de interés tan rápidamente que no llegamos a ver la caída de los precios de los activos todavía, porque por lo general es un proceso de movimiento más lento. Piénsenlo desde la perspectiva de un propietario. Es más probable que subas el precio de tu casa que lo bajes, porque si pones tu casa a la venta por $400,000 y alguien te ofrece $425,000, dirás que sí, que acepto 425. Pero si pones la casa a la venta por $400,000 y alguien ofrece $370,000, dirás, ¿sabes qué? Mantengámosla en el mercado un par de semanas más. Veamos si podemos conseguir otro par de ofertas. Así que los precios de la vivienda se mueven hacia arriba mucho más rápido de lo que se mueven hacia abajo y no hemos visto ese respiro en el mercado de la vivienda todavía porque todavía tenemos un inventario tan bajo de casas. ¿Por qué tenemos un inventario tan bajo de viviendas? Bueno, en primer lugar porque si eres propietario y compraste tu casa con una hipoteca del 2,5% o del 3%, no quieres venderla porque si la vendes tienes que conseguir una hipoteca del 7, 7,5% u 8%. Así que te va a costar mucho más. Así que muchos propietarios están diciendo, ¿sabes qué? Voy a quedarme quieto en la casa que tengo ahora y ver qué pasa. Y luego los constructores también están confundidos porque los constructores tienen que proyectar 12, 18, 24 meses cuando salen y construyen un complejo de apartamentos o construyen un barrio.
No sabemos cómo estarán los tipos hipotecarios dentro de 12 o 24 meses. No sabemos cómo va a estar la economía. No sabemos cómo será el mercado inmobiliario. Entonces, ¿realmente queremos asumir ese riesgo e invertir millones o miles de millones de dólares en la construcción de esta subdivisión donde no sabemos cuánto dinero vamos a ganar? Los constructores se han mantenido al margen sin saber qué hacer. Todas estas cosas han creado incertidumbre en el mercado de la vivienda. Ahora, por supuesto, los fondos de cobertura y los inversores están en la influencia en el lado de la demanda de viviendas. Porque hay dos factores que determinan los precios de la vivienda y la asequibilidad de la vivienda, la oferta y la demanda. Y en el lado de la demanda, eso significa cuánta gente está comprando casas. Y si hay más gente comprando casas, eso presiona al alza los precios de la vivienda. Así que ahora digamos que hay muchos más inversores entrando en el mercado de la vivienda. Tienes un montón de instituciones entrando en el mercado de la vivienda. ¿Qué hace eso? Eso significa que más compradores están entrando en el mercado de la vivienda. Si usted es dueño de una casa, eso es una gran noticia para usted. Porque eso significa que el precio de su activo está aumentando. El precio de la vivienda sube porque entran todos esos compradores. Eso es lo que vimos en los años 21, Pero si no hay 22, compradores, 22, beneficia? incluso 23. Beneficia a la gente que quiere comprar una casa, porque si no hay compradores pero hay vendedores, eso significa que los vendedores tienen que competir entre sí para poder vender su casa. ¿Y cómo compiten entre ellos? Bajando el precio de su casa para hacerla más atractiva a un comprador potencial. Y ahora, si quieres ser comprador, si quieres salir y comprar una casa, no quieres a otros inversores en el mercado. Si usted es dueño de una casa, usted quiere que los inversores en el mercado porque eso significa que hay más compradores por ahí. Sin embargo, lo que hemos visto en las últimas décadas es que la inversión en la propiedad de la vivienda no ha cambiado tan drásticamente. De hecho, todavía estamos a la par de donde estábamos en el último par de décadas. Sí, es un poco más alto de donde estábamos a principios de 2000, pero es menos de donde estábamos después de la caída de 2008. Así que no has visto este cambio dramático en la propiedad de viviendas institucionales o de inversión. De hecho, si quieres salir e invertir en bienes raíces hoy en día, es bastante poco atractivo porque las tasas hipotecarias son altas, no solo para las personas que quieren comprar una casa, sino también para los inversores. Si uno quiere comprar una casa para vivir, puede obtener una hipoteca del 7%, pero si quieres comprar una propiedad de inversión, tendrás que conseguir una hipoteca aún más cara, porque los préstamos de inversión son más caros. Así que ahora quizá estés pagando un 8%, quizá un 8,5% por tu préstamo de inversión. Y eso significa que ahora tienes que obtener al menos ese rendimiento para justificar esa inversión. Y muchas propiedades de alquiler hoy en día no están dando 9 o 10% de rendimiento. Así que hay muchos inversores al margen sin saber qué hacer, porque los inversores que quieren invertir en bienes raíces quieren asegurarse de obtener un beneficio en sus operaciones. Y es por eso que muchas veces los inversores que están invirtiendo en bienes raíces hoy en día están encontrando fuentes alternativas de capital en lugar de solo la deuda. ¿Qué significa esto? En lugar de ir al banco y pagar el 8,5%, lo que podría significar que no estás haciendo ningún dinero, vas a encontrar otras maneras de financiar tus operaciones. Tal vez eso significa que usted tiene dinero en efectivo, o si usted es un fondo de cobertura, tal vez eso significa que usted toma un préstamo contra sus otros activos. Ahora, antes de explicar lo que eso significa, quiero hacerle saber que si usted está interesado en aprender más acerca de cómo invertir su dinero usted mismo y cómo construir riqueza usted mismo, tenemos un ebook gratuito en Briefs Media llamado Cómo construir riqueza como inversor, que le guía a los fundamentos de cómo construir la mentalidad de un inversor, a cómo invertir su dinero, a cómo ahorrar su dinero, a cómo gastar su dinero y cómo ganar más dinero. Este libro electrónico es una guía completa paso a paso que le guiará a través de cómo utilizar su dinero como una herramienta para construir su riqueza, y usted puede descargar este libro electrónico de forma gratuita. Todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el enlace de abajo en la descripción a continuación o ir a briefs.co/ebook. Ahora, volviendo al tema de las fuentes alternativas de financiación, quiero que entiendas esto cuando se trata de por qué esto también puede crear oportunidades en el mercado de la vivienda. Y la razón es porque supongamos ahora que usted es un fondo que posee una gran cantidad de acciones, una gran cantidad de empresas que cotizan en bolsa. Y ahora financias esta cartera de empresas, esta cartera de acciones que posees, y ahora tienes este efectivo que es deuda, que utilizas para salir y comprar bienes raíces. Todo va bien. Financias tu cartera de acciones para salir a comprar inmuebles. Pero entonces, ¿qué ocurre? Supongamos ahora que la economía da un giro para peor y los precios de las acciones se desploman. Eso significa que si los precios de sus acciones caen, los prestamistas de estos fondos de cobertura dirían que necesitamos nuestro dinero. Ahora, ¿cuál es la parte difícil de los bienes raíces? No es muy líquido. Así que ahora, si usted comienza a ver sus valores de las acciones caer y los prestamistas comienzan a llamar a sus préstamos, que podría obligar potencialmente a los fondos de cobertura para liquidar sus propiedades, potencialmente a hacer ventas de fuego porque no están viendo los rendimientos que quieren. Y si usted fuera a ver estas ventas de fuego, una vez más, volver a la demanda y la oferta. Eso aumentaría la oferta, lo que haría bajar los precios de la vivienda. Así que mientras que los fondos de cobertura compran casas, puede empujar los precios de la vivienda hacia arriba cuando los mercados están calientes, también puede tirar de los precios de la vivienda hacia abajo aún más rápido cuando los mercados no están tan calientes.
Así que quiero que entiendan cómo influye esta dinámica en la economía, porque no sabemos qué va a pasar con este proyecto de ley. Hay muchas cuestiones que podrían surgir con la legalidad de este proyecto de ley. Pero quiero que entiendas ahora cuál es la realidad, porque hay muchos titulares que hablan de cómo los fondos de cobertura están manipulando el mercado, cómo los inversores están manipulando el mercado. Entiendan cómo han estado sucediendo las cosas y cómo están sucediendo en realidad. Así podrás tomar decisiones más inteligentes en lugar de decisiones más emocionales sobre lo que está pasando en la economía. De esa manera usted puede tomar las mejores decisiones para usted y su dinero. Los Estados Unidos de América se enfrentan a uno de los mercados inmobiliarios más inasequibles de la historia. Pero, ¿y si te dijera que te pueden pagar por comprar una casa? Eche un vistazo. El presidente Biden y la Casa Blanca quieren dar a 500,000 estadounidenses dinero para comprar una casa. Ahora, para ser justos, este titular de Newsweek y MSN es un poco.